me escucha, por favor. Carla, comenzamos. Ay, Dios. Dale, Carla, no tengas vergüenza. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo soy Carla. Y voy a estar con ustedes esta noche dirigiendo esta reunión. Quiero agradecer a la Asociación Nacional de Escritores, a Julián Aquiles, presidente de la asociación, a Francis Daisy, coordinadora del club de Ana Frank, por siempre estar con nosotros, gracias, y a todos los participantes por estar aquí esta noche. Vuelvo y reitero, yo soy Carla y voy a estar esta noche dirigiendo con ustedes esta reunión. A ver, ¿quién se acuerda que teníamos para hoy? ¿Quién recuerda lo que tenemos para hoy? La lectura de un cuento corto. Muy bien. Antes de empezar con eso, ¿alguien recuerda el libro que estuvimos leyendo la semana pasada? Adriel levantó la mano, Carla. Yo quería decir que íbamos a trabajar con la velada de cuentos cortos. Nadie recuerda lo que teníamos, el cuento libro. que leímos antes. ¿Quién se comió mi queso? Así Muy es. bien, ¿Quién se ¿quién te ha ha ayudado en el cuento? ¿Quién sabe el nombre del autor? ¿Quién recuerda el nombre del autor del libro? Nadie. No recuerdan, yo lo voy a decir. Spencer Johnson. Ah, Fernanda, perdón. Ay, no, ya olvidé, profe. Spencer ¿Alguien Johnson. Gracias, Francis. ¿Alguien sabe de qué trataba el libro o alguien recuerda de qué trataba? Yo. Fernanda. Fernanda. O sea, no soy muy buena para decir anécdotas de qué trata un libro, pero voy a intentar hacerlo lo más claro que yo pueda. El libro trataba de cómo sugestionar nuestra vida privada y nuestra vida laboral, o para los que no trabajan, nuestra vida de estudiantes. Y el libro, si mal no recuerdo, porque yo lo estaba leyendo, creo que fue en 1984, no, 89, 7, no sé, por ahí, que se vino creando el libro y hablaba más como de esa época. No sé si me explico bien, porque como dije, no soy muy buena en eso de decir de qué trata un libro, pero por ahí va. ¿Alguien más que quiera decir de qué trata el libro? Yo. Y de Elsa. El libro se trata, bueno, en el libro hay 4 personajes, 2 ratoncitos y los 2 liliputienses. Ellos se encontraban en un laberinto donde ellos encontraban queso a su camino. Yo entiendo que esta obra se trata principalmente de los pequeños y grandes cambios que hacemos en la vida, porque para poder conseguir el nuevo queso, ellos tenían que tomar decisiones. Y estas decisiones, lo que se basaba en estas decisiones era si podían hacer un cambio en su vida y seguir caminando hacia adelante. Ay, qué bien, por favor. Si ellos podían seguir caminando hacia adelante y encontrar más queso. De hecho, él comenzó a poner letreros
que hablaban sobre el camino para ayudar a los demás a encontrar su propio camino y marcar su precedente. Me gustó mucho el cuento, que no estuve la semana pasada y no pude exponerlo porque tenía otra clase y me disculpo por eso, pero vamos a tratar de estar aquí todos los lunes. Gracias, Idelsa. ¿Alguien? Sí, yo quisiera hacer un comentario. No te preocupes, Carla, que lo estás haciendo muy bien. El libro, todo el que lo leyó se dio cuenta de que el libro incluía, dentro de las anécdotas, incluía reflexiones que venían siendo los aprendizajes de las personitas dentro de la historia. Y eran conclusiones que Clough, si no me recuerdo, Cobb, eran reflexiones que Cobb iba teniendo. Sin embargo, hay una reflexión que yo saqué de ahí, de esa historia, que no está explícita en la historia. Cuando Cobb se propuso a buscar el queso, dice que hubieron varias veces que, o sea, varias queserías a la que él fue, centrales queseras, que no tenían queso, o sea, ya alguien había pasado por ahí, o no tenían queso, o era muy poco el queso que encontraban. Y yo pude reflexionar sobre esto, que muchas veces nosotros vamos a tomar la decisión de ir tras nuestro queso y vamos a poner en riesgo muchísimas cosas, vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a arriesgar todo lo seguro por ir tras ese nuevo queso, que posiblemente, como le pasó a él, no lo encontremos. Entonces eso me sirvió a mí para aprender que no siempre el queso está en la primera esquina. O sea, está bien que tú vas a luchar por él, está bien que tú vas a salir, pero tú no lo vas a encontrar en la primera quesería. Muchas veces el queso cuesta más encontrarlo que lo que uno planea. Uno espera encontrarlo todo el queso junto, ay, ay, qué rico, pero no. A veces cuesta más sacrificio de lo que uno planea, pero la recompensa es bastante grande. Esa fue la reflexión que yo pude sacar personalmente para mí sobre esa historia. Continúa, Carla. Fernanda, veo que tiene la mano levantada. Sí, referente a lo que estaba diciendo la profesora, aparte de ti, Carla, yo pienso sinceramente que en uno de los libros que la profesora me estaba enseñando justo ahora, hace unos momentos, que era El alquimista, yo le estaba explicando a la profesora que no pude terminarlo, pero me quedó una enseñanza de lo poco que pude llegar a leer, que fue que no sé, para los que lo han leído, perdón lo que no lo han leído, pero ahí viene spoiler. El protagonista, que es Santiago, si no mal recuerdo, sí, estaba sentado en una plaza y en la plaza se encuentra con un viejo. Bueno, así le dice él en el libro, no sé, no me acuerdo la edad realmente del hombre, pero con un viejo. Y se sientan en una banqueta, en una plazoleta, donde como tipo bazar. Y el viejo está escribiendo algo en la arena y le dice a Santiago que él se le aparece de vez en cuando a cada persona y se transforma en una piedra. Y le va contando la historia, así transformado en una piedra, de un hombre que rompió 999 piedras para buscar una esmeralda y nunca la encontró. Y ahí se le apareció el viejo. Y el viejo agarró una piedrita y se convirtió en una pequeña piedrita y agarró y el hombre de frustración la tiró y la pegó contra una roca más grande y la roca se abrió y enseñó una esmeralda hermosa, la más bella que el hombre había visto en su vida. Entonces, el viejo quiso decirle a Santiago que, que él se nos aparece de vez en cuando y que la mayor mentira del mundo es que hay que sacrificar ciertas cosas, que eso nunca se me va a olvidar, para adquirir otras. Y eso fue algo como que me llegó por el libro que estábamos leyendo y por la opinión de la profesora. Ok, gracias, Fernanda. ¿Alguien puede decirme qué entendió sobre el libro de ¿Quién se ha robado mi queso? Nadie. Yo, Dígame, Francis. este libro que yo entendí que hay circunstancias en nuestra vida en las que nosotros vamos a considerar
que nos han quitado algo, que nos han cambiado algo o que se nos han llevado algo, pero muchas veces esas cosas que parecen ser repentinas son cosas que ya se veían venir, solamente que nosotros por enfocarnos en la comodidad de la hora, de lo que tengo, de cómo estoy, no visualizamos que hay cosas que pueden cambiar. Y pues bueno, básicamente es eso, que la vida cambia constantemente y que nosotros tenemos que seguir cambiando la vida. Y una de las cosas que hablamos miércoles allá en el colegio, en el club de lectura de los miércoles, era que nosotros tenemos que aprender que cuando consigamos ese queso que estamos tanto deseando, tenemos que estar alerta y pendiente a que ese queso puede volver a moverse, porque la vida no es estática. Nosotros no permanecemos siempre con 15 años, ni siempre con 25. Y así como cambia tu trabajo, cambia tu estilo de vida, te cambia la piel, te cambian los años, todo lo que vamos consiguiendo en la vida va a cambiar. Y si nosotros nos mantenemos con el mismo estilo de vida de cuando teníamos 15 con 25, entonces hay cosas que van a salir mal. Y de ese libro yo aprendí y entendí que la vida siempre va a ir cambiando y que las situaciones siempre van a cambiar y que nosotros tenemos que cambiar con esas situaciones y también cambiar con los giros que va dando nuestra vida. Gracias. Muy bien, gracias, Francis. Adriel, vi que tenías la mano levantada. Del libro sobre perseguir nuestro queso, yo entendí que no nos debemos de quedar trancados en nuestro pasado porque no sabemos los giros que nos puede dar la vida y debemos que perseguir para un mejor futuro y más que eso. Gracias. Muy bien, ¿quién quiere empezar con las lecturas de cuentos cortos? Carla, recuerda hacer la salvedad de que los cuentos tienen que ser cortos para que podamos interactuar todos y que todos puedan participar. Sí, casi se me olvidaba, Francis, pero gracias. Recuerden que los cuentos tienen que ser de una página o de una página y media o 2 páginas como mucho. Muy bien, entonces, ¿quién va a iniciar? Mano, Kelvin Cruzeta. Ah, sí. Kelvin, puedes comenzar. Kelvin, recuerda decirnos el nombre de tu cuento y el autor. Ok, el cuento se llama El patito feo, versión escrita por Paola Hartmann. En la granja había un gran alboroto. Los polluelos de mamá Pata estaban rompiendo el cascarón, uno a uno. Comenzaron a salir. Mamá Pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto. A las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá Pata, todos los polluelos y los animales de la granja se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente, del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron, se quedaron sorprendidos. Este patito no era pequeño ni amarillo, y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris, y en vez del esperado graznido, cada vez que hablaba sonaba como una corneta vieja. Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo. Este patito es demasiado feo. Pasaron los días y todos los animales de la granja se burlaban de él. El patito feo se sintió muy triste y una noche escapó de la granja para buscar un nuevo hogar. El patito feo recorrió la profundidad del bosque y cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el hogar de una humilde anciana que vivía con una gata y una gallina. El patito se quedó con ellos durante un tiempo, pero como no estaba contento, pronto se fue. Al llegar el invierno, el pobre patito feo casi se congela. Afortunadamente, un campesino lo llevó a su casa a vivir con su esposa e hijos, pero el patito estaba aterrado de los niños, quienes gritaban y brincaban todo el tiempo, y nuevamente escapó. Pasando el invierno en un estanque pantanoso, finalmente llegó la primavera. El patito feo vio una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercárseles, pero recordó cómo todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua se quedó asombrado.
Él no era un patito feo, sino un apuesto y joven cisne. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Ellos eran patitos, pero él era un cisne feliz. Nadó hacia su familia. Fin. Muy bien, ¿alguien tiene alguna opinión sobre este interesante cuento? Yo Yo, eh, me gusta mucho ese cuento porque es básicamente la película que de niño llegamos a ver, los muñequitos, el patito feo, y es bastante interesante de que lo podamos escuchar tan resumido con toda la historia, que eso es lo bueno que tienen los cuentos cortos. A pesar de ser cortos, pudiéramos tomar de ese cuento corto y hacer una historia bastante larga, porque aún en pocas palabras nos dice muchísimo. Y puñito para arriba para Kelvin, que lo leyó muy bien. Bueno, Adilei, puedes seguir. Adilei. Bueno, lo que Adilei responde, Fernanda, pues sí, sí. Dame un minutito, Carla, que ahora mismo tengo que volver a entrar. ¿Ok? One Y moment. Delsa, y Delsa tenía la mano levantada. Ah, ok. Pues dale. no la estaba viendo, pero bueno, y Delsa puede, Sí. Mi cuento se llama El sabio y el escorpión. Realmente no tengo bien claro quién es el autor, pero así es que se llama. Había una vez un sabio monje que paseaba junto a su discípulo en la orilla de un río. Durante su caminar, vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando, y tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua. Pero una vez en sus manos, el animal lo picó. El dolor hizo que el monje soltara el escorpión, que volvió a caer al agua. El sabio volvió a intentar sacarlo, pero de Y nuevo vamos a el utilizar animal el le bus, picó, provocando que le dejara caer. el bus que utilizamos para todo. Ello ocurrió también una tercera vez. El ¿Y tú tienes discípulo un bulto de le playa? preguntó, No, yo preocupado, tampoco. Marlene, cierra el micrófono, por favor. ¿por qué continúas haciendo? ¿Por qué continúas haciéndolo si el animal siempre te pica? El monje Una sonriendo toalla, le respondió que la una naturaleza del ropa. escorpión es picar, mientras que la del animal, mientras que la de él no era otra que ayudar. Dicho esto, el monje tomó una hoja y con ayuda Hay de una esta ropa mía consiguió ahí. sacar al escorpión del agua y salvarlo sin sufrir más picaduras. Y fin. gracias, y Delsa. ¿Quién tiene alguna opinión sobre el interesante cuento que leyó Delsa? Yo, Ok, Fernando. bien. Sí me gustó el cuento. Imaginé realmente que iba a ser algo un poco, primero más largo, un poquito más largo, y después pensé que iba a ser como que el sabio iba a darle una anécdota a otra persona, como un saber, ay Dios, se me olvidó la palabra ahora. Am, pero digamos que así una enseñanza de por qué pasan las situaciones, aunque sí pasó, no pasó como yo me lo imaginaba, pero estaba muy chido. ¿Qué A mí me gusta pasó? Se le quitó el este audio cuento. de golpe. Un comentario, Carla, tengo sobre ese cuento. Yo había escuchado un cuento similar a ese, parecido como una reflexión, básicamente, más que cuento, es como una reflexión. Y lo había escuchado que era como una serpiente. Había una serpiente, no sé qué era lo que pasaba, era como ese. Y por más que la persona intentaba ayudarla, más le mordía. Y es haciendo referencia a ese tipo de personas que uno intenta ayudar y al final terminan haciéndole daño. Y uno confía en que esa persona va a cambiar y vuelve a ayudarlo y vuelve esa persona a hacer daño. Y básicamente a eso es que hace referencia.
Ok, gracias, Francis. ¿Quién puede continuar con alguna lectura o con alguna opinión sobre el cuento? Y leído. Carla, yo sí quiero continuar con una, o sea, leyendo. Disculpa, que era que no estaba viendo, pero dale, continúa. Muy bien. La historia es una historia es mitología japonesa, es un cuento muy famoso allá. Es, digamos, no le puedo decir terror, digamos más bien es un cuento de horror. Espero que esté bien. Empiece. Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada. Es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y mutilada por su esposo y se convirtió en un espíritu, perdón, y se convirtió en un yokai, espíritu demoníaco, regresando para vengarse, preguntándole a sus víctimas si es hermosa, las cuales les responden con posteriormente asesinarlas por ellas. Leyenda. Hace mucho Fernanda, tiempo había una preciosa mujer pretendida por muchos Fernanda, se hombres. te está cortando Ajá, el audio. déjeme ver, déjeme un minuto. Sí. Y ahora se corta. Sí, a ver si no se para. Vamos a ver, prosigo. Sí, infidelidades de su esposa, por lo que un día, en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado y al otro mientras gritaba, ¿piensas que eres hermosa? Así, aquí es cuando la leyenda toma su inicio. Se dice que hay una mujer con una mascarilla, lo que no parecería extraño en Japón, ya que la mayoría de habitantes las usan para prevenir enfermedades, que camina por las noches, especialmente las noches oscuras y tenebrosas. Si se encuentran con alguna joven, normalmente estudiante de secundaria o universitarios, le pregunta, ¿soy hermosa? Si el joven le responde que sí, ella se quita la mascarilla y le pregunta, ¿y ahora? Está delicioso. Lo más Lo más probable es que la víctima grite o diga que no. Entonces la mujer le cortará la boca de un lado al otro con una tijera. Si la víctima Delicioso. responde de nuevo que sí, la mujer le seguirá hasta la puerta de su casa y ahí la asesinará, ya que Kuchisake en japonés, hermosa o linda, es una presencia a decir. Hay otra versión en la que se dice que si a las dos preguntas mm, te dará un valioso rubí con sangre y se marchará. En otras versiones de la leyenda, los efectos de responder sí cambian, aunque la mayoría coincide en que es imposible escapar de ella, tanto con esa respuesta como la anterior. La más común reza que si le dices sí a Kuchisake Onna, se ablandará, pobre el aludido. Pero contarle la boca para que se sienta lo mismo que ella, Kuchisake Onna ha permanecido en el folclore japonés. En el 2000 hubo quienes dijeron haber visto a una nueva la Kuchisake Onna, caminando por las calles en las noches de tiniebla. También en el 2004, una historia similar se obtuvo de Corea del Sur, en donde había encontrado varias mujeres con la boca mutilada con una tijera, igual que la hace Kuchisake Onna. Algunas que se encontraron dos en Japón, universitarias asesinadas en sus respectivas casas métodos. Sin embargo, hay métodos que evitan el fatal desenlace. Según las fuentes, llevan dulces y ofrecerles pueden aplacarla. En otras versiones se dice que si el aludido le contesta con la misma pregunta, soy hermosa, la Kuchisake Onna
quedará confundida y ello le hará tiempo para escapar. Y por último, si cuando ella pregunta, si le dicen que no, tiene prisa y debe entender un asunto muy importante, la mujer se disculpará y se alejará, marchándose, debido a los modales japoneses. Marchándose con ella también, otra forma de decirle 3 veces la palabra pomada, pero la palabra funciona bebido o que le guste la pomada. Aunque se desconoce la Kuchisake Onna hace cuánto la primera pregunta es responder con un no, ya que la mayoría responde a la primera con un sí. Listo. Ay, da miedo ese cuento. Adilei, ¿ya puedes hablar? Sí, Francis, tenía un inconveniente con el audio, pero ya resolvimos. Está bien, entonces sigue tú. El cuento mío es corto, encontré corto, entonces voy a darle. Se llama La tortuga Tomosa y el autor de ese cuento es Henry Haxwell. Un día del sol, la tortuga tamosa se fue al parque, allí se columpió y luego se cayó del columpio. Vino a su amiga tortuga y le ayudó a levantarse. Jugando, las dos tortugas encontraron una casa. La casa estaba llena de agua. Abrieron las ventanas y la puerta y salió el agua. Subieron el tejado y había un tambor y una trompeta. Le cogieron y se pusieron a tocar. Al rato fueron a una tienda a Marlene, por comprar. favor, cierra el micrófono. Sí, Adilei. Ok, se pusieron a tocarlos un rato, al rato fueron a una tienda a comprar un bocadillo de tomate y se lo comieron en casa de Tomosa, en un tenedor, con un tenedor. Fin. Muy bien, Adilei. Excelente. No veo a nadie más con las manos levantadas. ¿Hay alguien por ahí que quiera leer su cuento? Miguel Alejandro, que te quedaste la semana pasada sin leer. Sí, me escucho. Sí. Ok, déjame ver si lo encuentro, porque eso pasó. Bueno, déjame leer este. Un momentito, rápido. En lo que tú vas encontrando el tuyo, voy a leer el mío, que también me quedé sin leer la semana pasada. El mío es corto también. Se llama Los tormentos de la señora Camilo. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. La mujer repetía el estribillo una y otra vez desde la ventana. Un viento espeso arrastraba hasta los límites de mi habitación aquella voz ronca en su perentorio esfuerzo para articular sílabas. Eran las 7 de la noche. Pasa por mi cabeza una escena dramática de bodas de sangre que estuve leyendo esta mañana, pero no quiero hablar de sangre en esta antesala. Es más, me he propuesto no tergiversar ni llenar esta historia con decorados secundarios. Tengo que ser fiel al acto de narrar el desenlace de este hecho. Se había detenido el tránsito en la parte frontal del condominio. No se escuchaba el sonido estridente de los motores. No había voces ni gritos. Los árboles dormían en la terraza del ocaso, mientras los pájaros se habían silenciado ante el murmullo de la noche que se aproximaba. Sobrecogido por el asombro y el tono enigmático del canto, dejé de escribir. Puse el lápiz y los apuntes sobre la mesa y me concentré en el canto, tratando de divisar el rostro de la persona por las rendijas de mi ventana. Fue imposible. Por un instante perdí la concentración, mientras mi pensamiento se desplegaba ligero de equipaje por las altas y lujosas torres que se advertían a lo lejos. Entonces pensé, sí, es cierto. Si Cuba es la ciudad de las columnas, Santo Domingo es la ciudad de las torres. Estas torres terroríficas y malditas. Un grito me hizo regresar de mi letargo espiritual. Caí en cuenta de que la mujer se había callado sin yo saber cuándo ni cómo.
Un silencio tétrico había embargado el condominio hasta el estallido de aquel grito desesperado y desgarrador como el aullido de un perro. Dios mío, llamen al 911. Dios mío, que alguien llame a un médico. La señora Camelia se ha colgado. Los gritos se estrellaron contra las ventanas de cristales. Yo corrí y me uní al grupo de personas que descendía tumultuosamente por la escalera de emergencia. Cuando llegué, la señora Camelia, como la llamaban, yacía colgada en medio de la sala con un rosario junto al lazo que coagulaba la sangre en su cuello. Ese cuento pertenece al libro de cuentos y microcuentos de Fari Rosario. Ese es el autor, se llama El Jabalí y otros microcuentos. Alejandro, ¿ya encontraste el cuento tuyo? Ah, sí, sí, ya lo tengo. Era que estaba prendiendo la luz. Bueno, este cuento es parte de un libro que se llama, que es de Juan Rafael Pacheco. Entonces, este cuento se llama ¿Cuánto cuesta un milagro? Teresa, la niñita de esta historia real, aquel día fue a su habitación, puso en su bolsillo de su jean las monedas que había estado ahorrando de su merienda y con pasos resueltos se encaminó a la farmacia de la esquina. Con total aplomo, esperó a aquel farmacéutico que le prestara atención, pero nada. Finalmente, con una moneda tocó repetidas veces en el mostrador. ¿Qué es lo que quieres? Le dijo el hombre. ¿No ves que estoy hablando con mi hermano que acaba de llegar de Chicago y hace años que no lo veo? Pues de mi hermano quiero hablarle. Él está muy enfermo y quiero comprar un milagro. ¿Qué dices? Ese es el hombre que dice. Su nombre es Andrés. Algo muy malo le ha estado creciendo en su cabeza. Mi papi dice que solo un milagro puede salvarlo. Dígame, ¿cuánto cuesta un milagro? Con voz algo más suave, el farmacéutico le dijo que no tenía milagros a la venta y que no podía ayudar. En eso intervino el hermano recién llegado al pueblo, un hombre muy bien vestido. ¿Qué clase de milagro necesita tu hermano? No sé, replicó Tere, medio asustada. Solo sé que está muy enfermo. Y mami dice que necesita una operación y papi dice que no puede pagarla, que se necesita un milagro. ¿Cuánto tienes? 41 pesos. Qué coincidencia, exactamente lo que cuesta un milagro para hermanitos. Llévame a tu casa. Aquel hombre era el doctor Carl, Carl, Carlton Armstrong, cirujano especializado en neurocirugía, quien cubrió todos los gastos de la operación y salvando así la vida del niñito. La madre no se cansaba de repetir que había presenciado un milagro real, sin saber cuánto puede haber costado. Y eso es básicamente, tiene una reflexión abajo que dice, Jesús ha insistido una y otra vez que hay que ser como niños para llegar al reino de los cielos. Y lo que Jesús nos dice es que debemos actuar como niños, con la misma ingenuidad, con la misma seguridad, con la misma espontaneidad, con que aunque los niños confían plenamente en Dios. Y a nosotros, los grandes, ¿qué trabajo nos da ponernos en sus manos? El padre Fernando Pascual comenta que tal parece que tenemos los proyectos de Dios para con nuestras vidas y preferimos seguir nuestros propios gustos, decir nuestros pasos, tenerlo todo bajo el control de nuestros deseos y no acabamos de entender en esos momentos de dificultades que Dios tiene un camino distinto para nosotros, quizás difícil, quizás incomprensible,
quizás lleno de espinas. Bueno, ahí tal cual, esa es. Muy bien, Alejandro. Excelente reflexión. Realmente, todo el que se ha acercado a alguna iglesia o tiene algún familiar que cree en Dios ha escuchado reflexiones similares a esta. Y si bien la Biblia lo dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños, tener esa inocencia y esa capacidad para amar y perdonar con inocencia, valga la redundancia. Kelvin, vi que tenías la mano levantada, pero Adriel no ha participado. Así que primero le vamos a dar la oportunidad a Adriel y luego te la vamos a dar a ti. Adriel, por favor. El árbol mágico, escrito por Pedro Pablo Sacristán. Había una vez un árbol mágico en el corazón del bosque. Sus hojas brillaban con colores que no existían en ningún otro lugar. Los niños del pueblo solían visitarlo y pedirle deseos. Un día, Lucía, una niña curiosa, se acercó al árbol. ¿Qué deseo te gustaría concederme hoy?, preguntó el árbol. Sonrió y respondió: deseo que encuentre la felicidad en las pequeñas cosas. Lucía no entendió bien, pero agradeció al árbol y siguió su camino durante semanas. Buscó grandes tesoros y aventuras emocionantes, pero cuanto más buscabas, menos feliz se sentías. Un día, exhausta y desanimada, Lucía regresó al árbol. ¿Por qué no soy feliz?, preguntó. El árbol le susurra: la felicidad no está en lo que buscas afuera, sino en lo que encuentras dentro de ti. Lucía reflexionó sobre estas palabras. Comenzó a apreciar las pequeñas cosas: el canto de los pájaros, el aroma de las flores y la risa de los niños. Descubrió que la verdadera magia estaba en su corazón. Desde entonces, Lucía visitaba el árbol mágico todos los días. No pedía deseos, solo compartía sus alegrías y tristezas. El árbol escuchaba pacientemente. Termino. Ok, gracias, Adriel. Antes de continuar, bienvenida a Danesa, que es primera vez que está con nosotros. Todos los miembros del club estamos felices de tenerte con nosotros. Y otra cosa, para que te unas a nuestro chat y así puedas ser miembro activa del club. Entonces, vamos a continuar con Kelvin. Kelvin. Mi cuento se llama, mi cuento se Kelvin, llama, hay una interferencia. ya, mi cuento se llama El holandés errante, leyenda de Holanda, versión de Paola Hartman. Hace algo más de 500 años existió un hombre devoto del mar llamado Hendrik van der Decken. A este hombre se le encomendó la tarea de comandar un buque conocido como el holandés errante. Cuando el capitán y su tripulación se dirigían a las Indias Orientales desde Ámsterdam con el propósito de hacer fortuna, se vieron atrapados en medio de un desmedido temporal que dañó seriamente la embarcación, haciendo añicos el timón y rasgando las velas. A eso de la medianoche, cerca al Cabo de Buena Esperanza, cuando parecía que había llegado la calma, el canto del viento se convirtió en un grito furioso que golpeó los mástiles y sacudió el buque con tal violencia que la tripulación comenzó a gritarle al capitán: debemos regresar, el buque ha recibido mucho daño y nuestras vidas peligran. Pero el capitán Van der Decken era muy codicioso y no lo afectaba poner en peligro su vida ni la de los demás. Así que respondió de manera desafiante: el viaje continúa, aunque tenga que surcar los mares hasta el fin de los tiempos.
Después de la inesperada respuesta, los mismos marineros se rebelaron contra él, pero el capitán, rayando la locura, amenazó con tirar por la borda a alguien a quien contradijera sus palabras. Alarmados, los hombres se arrodillaron y comenzaron a rezar. La embarcación está a punto de zozobrar. De repente, el firmamento se partió en dos y surgió una luz divina que iluminó el mar. De la luz descendió una figura celestial que se enfrentó al capitán diciéndole: tú que pones la ambición al sufrimiento ajeno, de ahora en adelante serás condenado a recorrer el océano eternamente entre tormentas y tempestades. Desde hoy solo podrás comer hierro al rojo vivo y beber hiel acto seguido. La figura celestial desapareció llevándose con ella toda la tripulación, y fue así como el capitán Hendrik van der Decken y el buque conocido como el holandés errante fueron convertidos en fantasmas y condenados a vagar sin rumbos por los mares hasta el fin de los tiempos. Fin. Gracias, Kelvin. ¿Alguien tiene algún comentario sobre este cuento? Realmente ese cuento tiene un vocabulario que llama mucho la atención porque no es común verlos en nuestro diario vivir, o sea, no solemos utilizar ese tipo de palabras. Y cuando leemos una historia así o la escuchamos, tratamos de prestar mucha atención para poder comprender el contexto de los diálogos que se están teniendo y de el tipo de conversación que hay y la trama que existe en la historia. Me gustó. Gracias, profe. Muy bien, gracias, Francis. ¿Alguien quiere continuar Carla, con pero tú no vas a alguna saber qué soy. cuestión? Carla, yo Ay. quiero dar una opinión del cuento de Kevin. Ok. Ok. El cuento de Kevin, Carla, me acordó mucho a mí me gusta mucho la mitología y me acuerda mucho a un mito griego que más bien no era un mito, sí fue algo histórico que sucedió realmente, que fue de un general romano que él capturó un reino, no me acuerdo cuál fue el reino, pero creo que fue el reino macedonio, pero no estoy ahí. Creo que eso fue antes de Alejandro Magno. Y él agarró y usó a ese rey como un trapo viejo, una muñeca de trapo prácticamente. Lo desnudó y lo hizo pasear por toda Roma, lo humilló de todas las maneras posibles, habidas y por haber cosas inhumanas le hizo realmente. Y al final, cuando se saltó de su nueva mascota, como dice la historia, le vertió oro fundido en la garganta. Algo similar a lo que estaba hablando Kevin de, ay Dios mío, se me olvidó el metal que se estaba bebiendo el personaje en el libro. Hierro. Gracias. Muy bien, si ya terminaste, Fernanda. Alguien que quiera leer un cuento y ya lo doy. Yo tengo uno aquí, se llama El Gallo Grifo. Los que quieran seguir participando, levanten su mano y después van después. Se llama El Gallo Grifo. Es un cuento del mismo libro, que es de muchos cuentos cortos, así que ya saben. Del libro de Fari Rosario. El Gallo Grifo. Aquel gallo grifo y belicoso lo trajo mi padrino Ismael desde San Juan de la Maguana. Recuerdo aquel sábado, día de San Andrés, cuando se apareció en casa a las 4:30 de la tarde. Todos los que estábamos en el rancho escuchamos su preludio. Compadre, le traigo el rufián de su vida, mírelo. Compa, los hombres del Liborio dicen que este cretudo canta por las espuelas. Mi padre se quedó contemplando el gallo, sin decir nada. Luego se levantó y fue hasta donde se encontraba el animal, para verlo más cerca. Después de revisar bien su pico y manosear sus espuelas, exclamó: ¡qué gallo tan raro, carajo, compa! Usted sabe que los gallos grifos son de mala suerte, pero por venir de usted, me quedaré con él. Toda la comunidad, con su típico jolgorío, se dirigía hacia la gallera. Decían: quien quiera ver un prodigio, que vaya a ver al grifo de don Martín. Mi gallo tiene 13 peleas, digo mi viejo, a un forastero,
que estaba de paso por la hacienda para estampar el ganado. Si usted me lo permite, don Martín, voy a traer una gallina para encatar. Se ve que este grifo es un gallo de raza. Todos marchamos rumbo a la gallera. Los hombres, los niños, las mujeres y hasta el cura asistió al sangriento espectáculo. Caray, vamos, vamos, que el grifo de don San Martín se anotará hoy la pelea número 14. Era el día esperado, la pelea esperada y con el gallo esperado. El pinto de don Manolo, como dije, era el día esperado, pero ocurrió lo inesperado. Mi padre fue el último en llegar a la gallera, llegó con la gorra al revés, con su parsimonia consuetudinaria, sacó el gallo de la funda y lo presentó al público. Todos aplaudieron, como si hubieran visto a la figura de Indiana Jones en escena. Se armaron las apuestas. Al rato, todo estaba listo. Mi padre pensó no apostar a su grifo, como de costumbre, sino al gallo pinto de don Manolo. No se equivocó. Ok, ¿Alguien Francis. entendió el cuento? Que pueda hacer un comentario. Me gustó, pero no me lo esperaba al final. Continúa, Karen. Nadie. Bueno, Adriel, veo que tienes la mano levantada y luego va Fernanda. Yo voy a leer otro libro del mismo autor, Pedro Pablo Sacristán, llamado El pequeño astronauta. Había una vez un niño llamado Milo que soñaba con viajar al espacio. Pasaba horas mirando las estrellas desde su ventana y leyendo libros sobre astronautas y planetas. Un día, mientras exploraba el desván de su casa, encontró una vieja caja llena de objetos misteriosos. En el fondo de la caja descubrió un casco espacial pequeño y brillante. Se lo puso y de repente se sintió ligero como una pluma. El casco tenía un botón rojo en el costado. Milo no pudo resistirse y lo presionó. ¡Zas! El suelo desapareció bajo sus pies y se encontró flotando en el espacio. Las estrellas eran más brillantes y y los planetas más hermosos de lo que jamás había imaginado. Milo exploró la Vía Galáctea saltando de una estrella a otra. Se hizo amigo de un alienígena verde llamado Siggy, que le mostró cómo bailar en gravedad cero. Juntos recorrió asteroides y se columpiaron en los anillos de Saturno. Pero Milo también extrañaba la tierra, extrañaba el olor de la hierba después de la lluvia y el sabor de las galletas de su abuela. Así que, con un apretón en el corazón, decidió regresar a su casa. Presionó el botón rojo de su casco y, como por arte de magia, se encontró de vuelta en su habitación. El casco espacial estaba en el suelo, pero Milo sabía que su aventura había sido real. Desde entonces, Milo siguió mirando las estrellas desde su ventana. Sabía que aunque era pequeño, tenía un corazón de astronauta y un mundo entero por descubrir. Bien. Ok, ¿alguien tiene alguna opinión sobre el cuento de Adriel? Yo, Ok, Fernanda. me gustó el cuento de Adrián porque lo sentí un poco como interplanetario y fuera de este mundo y no sé, como más una fantasía súper bonita, súper divertida, algo, no sé, dinámico. Lo siento como súper chévere, me gustó que el cuento terminara en un final, diría que más o menos feliz, no sé, pero un cuento muy chévere que se le puede leer a cualquier persona. Como yo digo, es clasificación A, apto para todo público. Ok, gracias, Fernanda. Ivana, veo que tiene la mano levantada, puede continuar. Se me perdió mi cuento. Para leer el cuento,
Ok, puedes ¿Puedo continuar. leer el cuento? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Puedo leer el cuento? Que sí. Ok. Mi cuento se llama El cactus protestón, de Silvia García. En un gran balcón de la ciudad se encontraba 4 macetas, y en cada una de ellas vivía una vivaracha flor. Entre ellas hablaban todos los días y discutían de todo aquello que veían asomadas en la calle. En un día de primavera hizo tanto calor que uno de los narizos empezó a secarse y la dueña del balcón no pudo dejarla por más tiempo en la terraza y se la llevó para dentro de la casa. El resto de las flores disgustadas esperaba que su dueña le pusiera una compañera simpática, y al día siguiente todas la miraron sorprendidas hacia aquella nueva planta que tenía cerca, un cactus. El cactus notó que no había sido bien recibido. Todas las demás plantas tenían flores de bonitos colores. Él era un cactus sin ninguna graciosa flor. Su dueña, además, empezó a salir al balcón todas las mañanas para regarlas a todas con una bonita jarra roja, pero a él nunca le regaba agua. Un día decidió preguntar a sus compañeras: Genarizo, Azalea, Violeta, ¿por qué nuestra dueña nunca me riega? Siento que no quiere que esté aquí con vosotras. A lo mejor si me regara me saldrían flores. Cada una tiene sus diferencias. No te preocupes y habla más con nosotras, así nos conocemos. Pero llegó un día en el que el cactus no pudo más y empezó a gritar: quiero agua, quiero que me rieguen. El caso es que ese mismo día empezaron a caer gotas de lluvia en la terraza y a caer y a caer. Y a la hora la terraza estaba inundada y todas las flores contaban bajo el agua. Viva, viva, más gotitas, más. El coro se oía por toda la calle, pero echaron en falta el sonido de las quejas del cactus. El geranio intentó preguntarle entre el ruido de la tormenta: ¿qué te pasa? ¿Que estás tan callado? Cactus, deberías estar muy contento. La dueña no te habrá regado, pero el cielo te ha oído. No sé, no me encuentro bien. Creo que me ha caído demasiada agua. Mis pinchos están comenzando a caerse y mi color se me ha quitado. Tras unos días enfermó dentro de la casa. El cactus comenzó a recuperarse. Fue entonces cuando entendió que si su dueña no lo había regado, era porque ella sabía que los cactus necesitaban menos agua que otro tipo de plantas, y no debía haberse puesto a gritar pidiendo agua como loco. A su vuelta a la terraza habló con el resto de macetas. Quiero pedirles disculpas y deciros que he aprendido mi lección. Quienes nos cuidan y quieren siempre lo mejor, harán lo mejor para nosotros. Y por eso debemos respetarles y hacerles caso siempre. Las macetas estallaron en aplausos al oír las palabras del pequeño cactus. Gracias, Ivana. Fernanda, veo que tienes la mano levantada. Sí, yo sí quería leer. ¿Puedo? Sí. Muy bien. El libro que yo voy a estar leyendo, más allá de un libro, también sí es un mito, porque como dije, me gusta mucho la mitología y creo que aunque nosotros le demos poca importancia, sí tiene un gran impacto en la humanidad. Opinión. Eh, el cuento, más bien el mito, se llama El nacimiento de Atenea, que Atenea es la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, para el que no lo sepa, y su nacimiento fue un poco peculiar. Es uno de los mejores mitos que para mí hay en la mitología griega y bueno, voy a empezar. Antes de estar casado con Hera, Zeus conoció a la Oceánide Metis, quien fue de hecho su primera esposa. Pero cuando ésta se encontraba encinta, Zeus recibió una profecía de Urano y Gea, o Gaia. De ella tendría una hija, la más sabia de todas, pero el segundo hijo que Metis engendre contigo estará destinado a gobernar el mundo. Zeus
temiendo aquel futuro, le dijo destronándose como rey del Olimpo, resolvió tragarse a Metis y así evitar aquel nacimiento. El plan parecía funcionar. Zeus se casó con su hermana Hera y tuvieron 5 hijos, entre ellos los olímpicos, Ares y Hefesto. Pero después que Zeus se tragase a Metis, estaba embarazada. El dios de rayos sufría de terribles dolores de cabeza, que con el tiempo se hacían más y más insoportables. Zeus, resultando acabar con ellos, le pidió a Hefesto o Hermes, dependiendo del mito, que le clavara un hacha en la frente, en aquel punto donde el olor era más punzante. Así lo hizo Hefesto y de la herida abierta surgió una doncella ya adulta, toda ella armada de pies a cabeza y prefiriendo un poderoso grito de guerra que hizo temblar los cielos y la tierra. Era Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra militar, quien con el tiempo acabaría siendo la favorita de Zeus. Esta es la versión que nos ofrece Píndaro. Existe, sin embargo, otra versión más clásica del mito que nos cuenta Ovidio en su Teogania, según la cual Hefesto nació únicamente de Hera, sin trato amoroso previo, precisamente por enfadado de esta con Zeus al haber nacido de él en solitario Atenea. Ahora, esto es parte de mí que le quiero aclarar que yo siento que para saber de mitología hay que saber de quién se habla, para oír un mito, así que específico, Hera es la reina de los dioses y Zeus yo creo que no hay que explicarlo. Y Metis, que era un oceánide es un tipo de ninfa que habita en toda área con agua, o sea, tipo una sirena pero con piernas. Y era una titánide. Y Urano y Gaia, o Gea, como se le llama a la Tierra, a la madre Tierra le llamaban ellos, y Urano, que era como le llamaban al cielo. Ares, que es la contraparte de Atenea, que es el dios de la guerra sangrienta, y Hefesto, que es el dios de la forja y la fragua. Ya. Ok, gracias, Fernanda. Adriel, veo que tienes la Disculpa, mano levantada. disculpen, yo tengo una pregunta para mi querida compañera Fernanda sobre cómo fue que salió Atenea de la cabeza de Zeus cuando le clavaron el hacha. Lo que pasó, Ivana, fue que cuando Zeus le clavaron el hacha en la cabeza, antes de eso él le había dicho a Metis que se convirtiera en una gota de agua y ella cayó en su mano y él se la tragó. Entonces, Atenea se empezó a formar en el estómago de Zeus y fue subiendo poco a poco, subiendo cada vez más. Entonces ahí llegó a la cabeza y de ahí fue el dolor de cabeza. Y cuando le clavaron el hacha, que ella vio un hueco por donde salir, aprovechó y salió totalmente armada y crecida. Una opinión, por favor, al Gracias, compañera, respecto. por aclararme esa duda. Muy buen cuento, muy buena historia, muy bueno. Me aclaraste muchas cosas sobre la mitología griega. Muchas gracias. Siempre. Ok. Adriel, veo que tienes la mano levantada. Pensé que Eh, yo quiero hablar sobre el cuento que leyó Fernando, que aunque Zeus era sabio, también mostraba imperfecciones, no era todopoderoso, porque las Moiras decidían el destino de dioses inmortales y él no podía anular sus decisiones. Sí, sobre eso, perdón, pero sobre eso de Zeus era imperfecto. Yo me he dado cuenta que a lo largo del tiempo que he estado leyendo mitología griega y de otras culturas, los dioses no eran perfectos porque si yo te tiraba un hechizo a ti o a cualquier ser, como fue el caso de Medusa, cualquier otro dios no se lo podía quitar. Entonces, vendrían siendo que lo único que ellos eran perfectos era que tenían el don de la inmortalidad, tenían poderes
y tenían lo que sería la juventud eterna realmente. Y si las moiras definían todo. Ok, gracias, Fernanda. Danesca, veo que tienes la mano levantada. Buenas noches para todos y todas. Danesa Rolí les habla. Estoy fascinada como maestra de historia que soy, egresada de la UAS, por el manejo en los términos de cada uno de esos jóvenes que me han hablado de leyendas, tanto japonesas como griegas. E iba a intervenir cuando la joven pidió el aclarando. En la mitología, generalmente, al ser esa diosa de la estrategia de guerra, al convertirse en esa gota de agua que cayó al estómago de ese caballero ya antes mencionado, su estómago hizo una especie de papel de útero femenino y esa gota de agua, líquido amniótico, que sirvió de protección, la misma, al ser la diosa de la estrategia de guerra, fungió su estrategia propia para pasar desapercibida. Y así, ese dolor de cabeza fue el propósito que sirvió de fin para el nacimiento de la misma. Los seres humanos, a veces cuando esbozamos nuestros propósitos, nuestras futuras metas, siempre encontramos a alguien que duda de nuestra capacidad, al igual que pasó con el gallo grifo del compadre. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestra. Realmente para mí es un placer tenerla aquí. Como ya había dicho Carla, es un placer tenerla a usted con nosotros y siempre será bienvenida a estas reuniones que se hacen regularmente todos los lunes. Casi es hora de terminar, pero antes de terminar, voy a confirmar la asistencia de los que están. Si no mencioné a alguien, lo pueden hacer. Quedamos en que íbamos a pasar asistencia todos los lunes para premiar a los que asisten consecutivamente y así tener un mayor control. Voy a empezar con la lista según el nombre que fueron enviando por los grupos. Si me falta alguien, me lo puede decir. Carla, vi que está ahí. Lorenzo no está. Cielo se unió, pero vi que se salió. Emily también entró, pero creo que se volvió a salir. Adriel, creo que sigue por ahí todavía. Amaya, Laura Almonte no está. Adilei, creo que sigue por ahí también. Fernanda está por ahí. Ashley, Abel, Idelsa, Esther, Kelvin, Marlenis, Miguel, Danesa que le incluí ahora, y no sé si dejé a alguien fuera. Bien, vamos a, antes que nada, ya casi vamos a terminar. Si alguien tiene un cuento por ahí que lo quiera leer todavía, lo mantiene en que lo vamos a leer ahora. Agradezco especialmente a Carla por el trabajo que está haciendo. Cabe destacar que yo se lo mencioné esta tarde como una iniciativa para que los jóvenes también puedan conseguir esta competencia comunicativa de poder hablar en público y dominar el miedo escénico, ¿verdad que sí, Carla? Entonces agradezco muchísimo por esto, por el trabajo que ella está haciendo, que lo está haciendo muy bien. Lo ha hecho hasta mejor que yo. Así que el día que yo no esté, Carla puede manejar la reunión. Le agradezco a todos también los que están ahí presentes, a todos los que están participando. Recuerden que si en algún momento no pueden acceder a la llamada, pueden comentármelo en privado. Francis, mira, no pude asistir porque pasó tal cosa, y ya si uno tiene manejo de que usted está pendiente. Recuerden siempre que estamos todos los lunes a las 8 de la noche. Anteriormente era hasta las 9, pero por temas del horario, de que hay muchos jóvenes aquí, lo tratamos de reducir una hora para que sea de 8 a 9 o 9:30, de modo que si nos tenemos un poquito, no pueda afectar este horario. ¿Alguien más que quiera leer un cuento? Para que con esta parte entonces concluyamos la noche de hoy. Y por el chat estaré enviando el próximo libro que vamos a comentar para la próxima semana. Que aunque es Semana Santa, como muchos estarán en su casa o estarán fuera de horario de clases, yo digo que no habría problema en que nos volvamos a reunir, incluso mejor, porque así pueden leer un libro durante estos días.
Así que si alguien quiere leer un cuento, veo que la maestra Danisa tiene la mano levantada. Fue que olvidé bajarla, todo bien. Ok, perfecto. Yo, Si Francis, alguien más, quisiera leer uno, dime. que yo quisiera leer un cuento que tenía aquí. Bien, léelo, Carla. Bueno, el cuento se titula Pepe Conejito de Beatrix Potter. Pepe Conejito se fue a visitar a su vieja amiga la garza real. Por los senderitos cuajados de sol, todas las perdices le dicen adiós. Al cruzar un bosque le avisa un tucán que el lobo perverso lo quiere atrapar. Pepe Conejito su rumbo cambió y el lobo bandido burlado quedó. Fin. Muy bien, Carla. Yo tengo uno aquí que es corto también, se llama El hombre mariposa. Dice, más que una confesión, es un instinto. El olor del café arrastra mis sentidos en plena mañana. Hoy, cuando me alcé de la cama y me acerqué a la ventana para contemplar, atiborrada de luz, la arboleda que muere al pie de las montañas en mi ciudad. Por primera vez en la vida, me sumergí ante la contemplación y la tranquilidad que brinda el horizonte sin echar de menos ese aroma tan singular. El café no es una bebida, es un rito. No tuve reparo del tiempo. Todavía estaba sobre el dintel de la ventana cuando vi aquella mariposa variopinta desplazándose con sus piruetas sobre mi cabeza. Pensé, según la sabiduría de mi pueblo, tengo una visita. No había concluido mi pensamiento, seguí inmóvil cuando un desconocido se apareció ante la puerta de mi casa. ¿Usted es el señor Fari Rosario? Así es, dije con señor de preocupación y hasta con desprecio. Señor Fari, he sabido que usted publicará otro libro de microcuentos. Así es, dije sin interesarme siquiera por su fuente de conocimiento. He venido hasta aquí porque anoche me sucedió algo curioso y quizá le sirva como situación propicia para un cuento. Soñé que después de leer su libro me lo comía y luego me transformaba en mariposa. Oh my God, parece de miedo. Señores, estos cuentos son raros, yo voy a tener que volver a leer. Si alguien más tiene otro cuento que compartir, creo que hasta aquí va a ser la noche de hoy. ¿Quién? Idelsa. Sí, Lo que vayan a leer tengo un cuento, cuento mantengan las que manos se llama- levantadas, así vamos teniendo el control y el orden. Ok. El cuento se llama El mundo de Eduardo Galeno. Un hombre de pueblo Naigua, y eso es un pueblo indio, ¿verdad? En la costa de Colombia, pudo subir al alto del cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo, eso es, reveló un montón de gente, un mar de fueguitos entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos, fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de tanta pasión que no se puede mirar sin parpadear y a quienes se le acerca se enciende. Más que un cuento corto, este se trata de un microcuento creado por Eduardo Galeno, uno de los más destacados escritores de uruguayos de toda Latinoamérica. Y fue publicado este libro como parte de un grupo de cuentos de la tierra indígena. Muchas gracias. Muy Gracias. bien, Idelsa. Gracias por leer ese cuento. Nunca había leído un cuento de Uruguay hasta donde tengo entendido, no lo había escuchado. Parece muy familiar a las historias de aquí. Realmente muchas historias son así y a veces es difícil nosotros identificar si son de nuestro país o de otro, porque las historias de Latinoamérica se parecen muchísimo. En este caso, le agradezco a todos por estar hasta aquí. Gracias a Carla, bienvenida a Danesa y gracias a todos los miembros por participar hasta ahora. Espero que tengan una buena Semana Santa. Aprovechen el tiempo para compartir en familia, para leer libros y para hacer cosas que
no sé, que además de disfrute, le causen algún aprendizaje como consecuencia. Así que espero que tengas una linda noche y nos vemos en la próxima. Pase Bye. buena, profe, cuídese, que Dios esté en su Bye, profe. camino y tenga una buena Semana Santa. Buenas noches, Gracias. profe. Cuídense. Profe, que Vaya vaya con... todo. Profe, voy para allá a quitarle par de libros. Se Feliz equivocó. Semana Nos vemos. Aquí Santa. está prohibida la entrada. Bye. Bueno. Adiós, profe.